Y muy buenos días. Los saluda Silvia Torres Morales, socia de TITL Abogados. En nombre del grupo TITL les damos la bienvenida a nuestro webinar que hemos denominado Asambleas, sesiones virtuales y la continuidad de los directivos en sus cargos. Este es un evento dirigido específicamente a todas las organizaciones cooperativas de todo tipo. Torres y Torres Lara Abogados, con más de 50 años de experiencia en el país, se pone de pie para apoyar a la comunidad ante la difícil situación que viene atravesando el Perú, a través del desarrollo de diferentes mesas de trabajo virtuales gratuitas, analizando aspectos legales de interés surgidos con ocasión de la pandemia originada por el brote del virus COVID-19. Para los que aún no nos conocen, nuestra firma de abogados forma parte del grupo TYTL, el cual se encuentra conformado por 3 empresas. En primer lugar, ACE Consultores, una consultora económica y financiera del grupo, mediante la cual llevamos a cabo valorizaciones, due diligence, estructuraciones económicas financieras de empresas, estudios de mercado, entre otros. En segundo lugar, la Red Internacional de Negocios, a través de la cual llevamos a cabo operaciones de intermediación empresarial a través de nuestra plataforma de negocios y de nuestros business brokers. La RIN, la RIN, busca facilitar el contacto entre nuestros clientes para la compra y venta de empresas, búsqueda de financiamiento, búsqueda de socios de negocios tanto a nivel nacional como internacional. Ya tenemos una presencia en más de 10 países. Y en tercer lugar, TITL Abogados, una organización con más de 5 décadas en el mercado, con un staff multidisciplinario de más de 50 abogados, enfocado fundamentalmente a brindar servicios de asesoría legal preventiva y correctiva en todas las áreas del derecho. Contamos con una alta especialización en derecho cooperativo, desplegada en los más de 50 años de vida institucional. De hecho, nuestro fundador fue coautor de la Ley General de Cooperativas y nuestros socios han seguido desarrollando el área, participando en nuevas leyes y en la difusión de la doctrina cooperativa. Asimismo, TITL Abogados es el único estudio de abogados que desde hace 6 años es considerado como empresa socialmente responsable. El objetivo fundamental de este webinar es brindar los alcances de la Ley 31029, que permite desarrollar sesiones virtuales de manera excepcional y reconoce la aplicación del principio de continuidad en el cargo en todas las cooperativas. La mecánica del webinar será la siguiente. Tenemos un expositor que desarrollará los temas por un espacio aproximado de 20 minutos. Luego de la exposición, absolverá las consultas de los participantes. Por ello, les pedimos que durante la exposición vayan redactando sus consultas en el chat del webinar para que puedan ser absueltas finalizada la exposición. Sí les pedimos, por favor, que sus consultas sean muy puntuales y muy claras. Respecto a las diapositivas, que iremos compartiendo con ustedes mientras dure la exposición, estas, no se preocupen, serán enviadas a sus correos a más tardar el día de mañana, junto con una encuesta que pedimos la llenen para poder seguir mejorando. Por una cuestión de orden y para que escuchen mucho mejor las exposiciones, vamos a mantener apagados todos los micrófonos. Dicho esto, procederé a presentar al expositor, el doctor Carlos Torres Morales. Él es abogado, socio principal y jefe del área de cooperativas del estudio Torres y Torres Lara Abogados, máster en Derecho Empresarial, profesor del curso de Derecho Comercial y Cooperativo en la Universidad de Lima, asesor externo de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú, FENACREP, miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía Social y Solidaria. Es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, con sede en Bilbao, España. Ha sido asesor externo de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, en lo referido al proyecto de la nueva Ley General de Cooperativas y de la Dirección de MIPES y Cooperativas del Ministerio de la Producción. Ha participado efectuando importantes aportes en la dación de la ley del acto cooperativo y en la ley que promueve la inclusión de los productores agrarios a través de las cooperativas. Ha sido ponente en los últimos 3 congresos continentales de derecho cooperativo, es autor de libros y artículos en materia cooperativa y societaria, publicados tanto en el Perú como en el extranjero. Dicho esto, doy el uso de la palabra al doctor Carlos Torres Morales para que inicie su exposición. Adelante, Carlos. Gracias, Silvia. Muy buenos días. Por favor, me confirma que me estén escuchando bien.
¿Me escuchan? Silvia, ¿me confirmas, por favor? Sí, es correcto, sí se escucha perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, muy buenos días con todos. Efectivamente, el tema que nos convoca el día de hoy es conversar con ustedes sobre la nueva normativa que ha sido dictada con relación a las asambleas virtuales y el reconocimiento del principio de continuidad en el cargo en las cooperativas. ¿Cómo son las cosas, no? Muchas veces, desde el lado de las cooperativas hemos reclamado esa ausencia de una normativa especial para cooperativas, hemos reclamado que muchas veces los legisladores se olvidan de las cooperativas, legislan para otros tipos o formas empresariales, y a las cooperativas muchas veces se les olvida. Pero en este caso ya nos estamos peleando ya por demasiadas normas. En casi 2 semanas y media, salen 2 normas regulando prácticamente lo mismo, ¿no? Primero tuvimos el decreto de urgencia 075-2000, publicado el 27 de junio, a través del cual, ¿no?, como ustedes recordarán, ya se permitió que las cooperativas desarrollen o lleven a cabo sus asambleas y sesiones de sus consejos y comités de manera virtual. Y 2 semanas después sale otra norma, con el mismo rango, una ley, la ley 31029, publicada el 14 de julio, que vuelve a regular el tema de las asambleas virtuales y sesiones virtuales también de los consejos y comités, ¿no? Entonces, miren, en muy breve tiempo hemos tenido dos normas, e incluso hay un tercer proyecto todavía en el Congreso, que también sería aplicable a las cooperativas, porque es una norma que involucra a todas las personas jurídicas, contempladas en ley de sociedades, ley de cooperativas, código civil, etcétera, ¿no? Regulando otra vez el tema de las asambleas virtuales, sesiones virtuales, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de lo que tenemos hasta el momento, ¿no es cierto? La problemática que hemos tenido y que se ha visto durante esta época de la pandemia ha sido básicamente la de la imposibilidad de llevar a cabo sesiones no presenciales, ¿no? Sesiones no presenciales, ¿por qué? Porque nuestras cooperativas en general estaban dispuestas o organizadas ya para llevar a cabo sus asambleas presenciales en marzo, en abril de este año, y la pandemia, el aislamiento social obligatorio impidió que las realizaran. Y nos vimos impedidos de llevar a cabo estas sesiones no presenciales por una sencilla razón. Nuestro estatuto no lo permitía. Muchos de los estatutos, del 99% de los estatutos de las cooperativas en general, no regulaban la posibilidad de llevar a cabo sesiones no presenciales. Y al no estar regulado y solamente contemplada la posibilidad de la sesión presencial, era un mecanismo que no podemos utilizar válidamente, y lo cual nos imposibilitaba pues tomar acuerdos. El otro gran problema que hemos tenido es que al no poder efectuar nuestras asambleas, nuestras renovaciones por tercios, ¿no?, en algunos casos nos hemos visto entrampados porque nuestros representantes se les venció el mandato y al vencérseles el mandato, también quedaron sin efecto las facultades que tenían. Entonces, en aquellas cooperativas en las que justamente los representantes de las cooperativas que tenían poderes habían vencido su mandato, comenzaron a sentir problemas porque a nivel de bancos ya no les reconocían las firmas, a nivel de contratos tampoco, y la cooperativa quedaba inoperativa. Entonces, bajo ese escenario, ¿no?, ante la imposibilidad de sesionar, y ante la imposibilidad de ejercer facultades que habían quedado vencidas por haber vencido el mandato de los directivos, ¿no?, es que aparece o fue dictado este decreto de urgencia, el 075-2020, del 27 de junio de este año, ¿no? Y este decreto de urgencia tuvo 2 disposiciones centrales. La primera disposición, o a través de la primera disposición, se prorrogó la vigencia de los poderes de los directivos, ¿no? Y con una redacción muy mala desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque esta redacción ha generado una incertidumbre con relación a lo que realmente pretendía efectuar esta norma. Como la norma señalaba, prorrogues excepcionalmente hasta el 31 de diciembre del 2020 la vigencia de los poderes de los consejos y comités de las cooperativas cuyos mandatos hayan vencido y que se encuentran registrados en la SUNAR,
generó dos clases de interpretación, ¿no? Algunos que señalaban que lo que estaba haciendo la norma era prorrogar los mandatos de los directivos, posición que nosotros no compartimos, ¿no? Y otra posición que sustentaba que lo que había pretendido el legislador a través de esta norma era prorrogar los poderes, precisamente los poderes inscritos en registros públicos, que habían perdido vigencia, ¿no? También de una manera cuestionable, ¿no? Porque un poder que había perdido vigencia en marzo estaba siendo resucitado en junio por disposición del legislador. Es una norma muy confusa y que hasta la fecha ha traído muchos problemas y en registros incluso el mismo registro no lo ha estado aplicando, ¿no? No sé, en Lima por lo menos ha habido problemas de su aplicación, en provincias no lo conocemos. Pero estimamos que ha habido los mismos problemas, ¿no? La misma norma, este decreto de urgencia, en su tercera disposición complementaria, permitió, sí, la convocatoria y celebración de asambleas generales o sesiones de consejos y comités de manera no presencial o virtual, ¿no? Entonces, sobre este segundo punto, en realidad el decreto de urgencia fue bastante bueno, fue bastante claro, quedó establecido pues que ya las cooperativas podían, se les facultaba, no se les obligaba, se les facultaba a realizar sus asambleas generales o sus sesiones de consejos y comités de manera no presencial o virtual, aunque su estatuto no lo hubiese establecido. Entonces este decreto de urgencia nos dio ahí sí una ayuda, una salida, una vía para comenzar a regularizar nuestra situación en aquellas cooperativas que tuviésemos algún entrampamiento por precisamente no haber podido llevar a cabo nuestras elecciones. Pero muy bien, como les dije, la historia no ha quedado ahí, sino que prácticamente 2 semanas después se dicta esta ley 31029, publicada el 14 de julio del 2020, perdón, que hay un error, del 2020, ¿no? Y vigente a partir del día siguiente. Entonces, esta ley, que sale con posterioridad al decreto de urgencia 075, ya nos hace pensar, bueno, entonces, ¿cuál es el escenario? ¿A quién le hago caso? ¿Al decreto de urgencia o le hago caso a la ley 31029? Ambas normas tienen el mismo rango. Un decreto de urgencia tiene un rango de ley y aquí estamos ante una ley. Entonces, ¿a cuál le hago caso? ¿No? La ley 31029 es una norma posterior. Entonces, en la medida que esta norma posterior regule aspectos que estaban contemplados en la norma anterior, decreto de urgencia, va a prevalecer esta ley posterior. Y vamos a ver en qué aspectos entonces prevalece la ley 31029. En primer lugar, esta ley 31029, ¿no?, faculta a las cooperativas de todo tipo y modalidad a llevar a cabo sesiones no presenciales, aunque su estatuto no lo regule. Es más, acá una precisión, ¿no? La norma hace referencia a las organizaciones cooperativas. En realidad es una norma que faculta a todas las organizaciones cooperativas. Con lo cual, dentro de esta norma, no solamente quedan comprendidas las cooperativas primarias, sino también las centrales, las federaciones, hasta la confederación está incluida en esta norma, porque, repito, la norma hace referencia no a cooperativas, sino al término organizaciones cooperativas. Y ello engloba todo tipo de organización cooperativa. Cooperativa primaria, central, federación, confederación. ¿Ok? Y como les vuelvo a decir, no es una norma tampoco referida a un tipo o modalidad específica de cooperativa, sino a todo tipo de organización cooperativa. Entonces, primer punto, esta ley 31029 faculta a las cooperativas a llevar a cabo sesiones no presenciales, aunque su estatuto no lo regule, ¿no? Aunque el estatuto no lo regule, quedan facultadas por esta norma 31029. ¿Qué es lo segundo que ha hecho la norma? O la segunda, el segundo aspecto importante de esta ley 31029. Ha interpretado que el último párrafo del artículo 163 de la Ley General de Sociedades es aplicable a las cooperativas. Es decir, que el principio de continuidad en el cargo siempre ha sido y es de aplicación a los consejos y comités de las cooperativas. Este aspecto es novísimo,
no estaba regulado en el decreto de urgencia. ¿Correcto? Entonces es un tema totalmente nuevo que pasa a ser regulado por esta ley 31029. Muy bien, vamos a hablar entonces, en primer lugar, del primer aspecto que contempla la ley 31029, las sesiones no presenciales. ¿Qué es lo que dice esta ley? Primero dice, las cooperativas quedan facultadas a realizar sesiones no presenciales o virtuales, utilizando medios tecnológicos o telemáticos y de comunicaciones, aunque no esté previsto en el estatuto, ¿no? Y esta facultad podrá ser ejercida hasta el 30 de mayo del 2021. Entonces, primero, que están las cooperativas, las organizaciones cooperativas en general, facultadas a realizar sesiones no presenciales o virtuales, aunque el estatuto no lo prevea. O sea, aunque no esté contemplado en el estatuto, estamos legalmente facultadas a llevarlo a cabo. Y lo segundo, importante resaltar, es que esta facultad que se le ha dado a las cooperativas es una facultad que puede ejercerse de manera transitoria, o sea, no se ha regulado de manera permanente esta situación, sino que va a poder ser ejercida hasta el 30 de mayo del 2021. Y aquí debemos decir que esta norma prima frente a la contenida en el decreto de urgencia, porque el decreto de urgencia, que también nos había facultado a llevar a cabo sesiones no presenciales, señaló que la temporalidad era hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Ok? Entonces, esta norma posterior, ley 31029, prima sobre el decreto de urgencia, en consecuencia, este mecanismo, esta posibilidad de utilizar las sesiones no presenciales, va a ser considerada válida hasta el 30 de mayo del 2021. ¿Qué significa esto? Que vencido el plazo, este plazo de hasta el 30 de mayo del 2021, sin que la cooperativa haya incorporado en su estatuto la regulación aplicable a las reuniones, asambleas y sesiones de consejos y comités, estas no podrán llevarse a cabo bajo este mecanismo. Vale decir, a partir del 1 de junio, vamos a decir, ¿no? O del 31 de mayo en realidad, ¿no? Del 31 de mayo, ya no se puede utilizar este mecanismo, salvo que la cooperativa lo haya incorporado en su estatuto. Salvo que la cooperativa lo haya incorporado en su estatuto. En otras palabras, si la cooperativa incorpora este mecanismo, regula en su estatuto, efectúa una modificación estatutaria para regular en su estatuto la posibilidad de llevar a cabo también sesiones no presenciales, si lo hace de esa manera, ya está convirtiendo en permanente ese mecanismo, y ese mecanismo no va a estar sujeto a plazo. Pero si la cooperativa sigue sin efectuar ninguna modificación a su estatuto, y simplemente se acogen a lo establecido en esta norma, pues bien, esta norma es transitoria, y esta norma las faculta excepcionalmente a hacerlo hasta el 30 de mayo del 2021. Vale decir, hasta esa fecha debe haberse ya convocado y realizado la asamblea de manera no presencial al amparo de esta norma. Con relación a la convocatoria, ¿no? Con relación a la convocatoria, la norma que revisamos no dice absolutamente nada especial con relación a cómo debe efectuarse la convocatoria a una asamblea no presencial o a una sesión de consejo no presencial. Como no dice nada, lo que va a ser aplicable es lo que establezca el estatuto, para efectos de la convocatoria de asamblea, para efectos de una convocatoria a sesión de consejo, ¿no? Por ejemplo, como la norma no señala absolutamente nada, deberemos observar cuál es la formalidad que ha prescrito el estatuto para la convocatoria a una asamblea general. Si es publicación en uno o más diarios, si es un aviso personal bajo cargo remitido al socio o al delegado, ¿no? Si se puede hacer a través de un correo electrónico, o lo que tienen muchas cooperativas es ese cajón desastre que dice, o bajo cualquier otro medio que resulte adecuado al campo de acción de la cooperativa. Entonces habrá que ver, porque si el estatuto de la cooperativa dice que la única forma de convocar asamblea es por aviso publicado en un diario, bueno, por aviso publicado en un diario tendrá que efectuarse. ¿Ok? Entonces debemos respetar la formalidad que establezca el estatuto con relación a la convocatoria a asamblea general y sesiones de consejo. Lo segundo, también deberemos observar, ¿no? Deberemos observar
la anticipación establecida en el estatuto, ¿no? La norma no nos señala con cuánta anticipación hay que convocar a una asamblea no presencial o a una sesión de consejo no presencial. Entonces tendremos que revisar nuestro estatuto. Si el estatuto ordena que las asambleas se convoquen con 10 días de anticipación, bueno, por más virtual que sea, tendrá que convocarse con 10 días de anticipación. Si para sesión de consejo se debe convocar con 3 días de anticipación, bueno, con 3 días tendrá que convocarse cumpliendo la norma estatutaria. Otro aspecto a tener en cuenta. Obviamente en la convocatoria no se deberá indicar el lugar, porque ya no va a haber un lugar físico donde reunirse, sino más bien hay que indicar con claridad cuál es el medio que se va a utilizar. La plataforma Zoom, Teams, Google Meet, teleconferencia, teléfono, ¿no? Para que los socios o delegados que estén convocados a esta sesión sepan pues a través de qué medio van a poder contactarse, conectarse y participar en la asamblea, en la sesión. Día y hora de celebración, ¿no? Algo que parece muy sencillo. Cuidemos de señalar que el día y hora de celebración es de acuerdo al horario del Perú, ¿no? Porque no vaya a resultar que tengamos algunos socios o delegados que están en el extranjero, en otros países, con un cambio de horario, que incluso puede significar hasta un día distinto, ¿no? Y en consecuencia no están adecuadamente informados de la hora, del día en que se va a llevar a cabo esta asamblea, esta sesión. Y cualquier norma especial, hay que verificar siempre nuestro estatuto, revisar si nuestro estatuto exige algo adicional que debamos contemplar en la convocatoria, ¿no? Entonces observen pues que la norma no nos ha señalado específicamente qué es lo que tenemos que revisar, no ha especificado qué es lo que hay que revisar con relación a la convocatoria, simplemente nos ha dicho, apliquen lo que está en su estatuto para las sesiones presenciales en lo que fuera aplicable. Entonces hay que hacer una labor de revisión y ver qué cosa es aplicable a una convocatoria para una sesión virtual. Lo que está acá es lo mínimo que nosotros hemos considerado indispensable tener presente. Con relación al quórum, esta norma trae un quórum muy especial, y esta es tal vez la parte más delicada, más complicada de esta norma, y que de repente en algunas cooperativas va a generar la imposibilidad de llevar a cabo una asamblea. ¿Por qué? Porque esta norma ha establecido que debe haber un quórum mínimo cuando se utiliza este mecanismo de las sesiones no presenciales. Dice, en ningún caso será menor al 50% más uno de sus miembros. Oiga, pero mi estatuto dice que las asambleas en primera convocatoria es el 50%, una hora después es el 30%, y en segunda convocatoria con los que asistan. Sí, eso dice el estatuto, pero esta norma que ha establecido este mecanismo transitorio, ¿no?, exige que en ningún caso sea menor al 50% más uno de sus miembros. Entonces, si no se alcanza ese porcentaje, no habrá quórum. Si no hay quórum, no hay una sesión que pueda instalarse válidamente y por lo tanto no habrán acuerdos válidamente adoptados, ¿no? Este, como les digo, es el punto feo de la norma. Porque el decreto de urgencia, por ejemplo, no lo contemplaba. El decreto de urgencia no lo contemplaba, con lo cual se aplicaban el quórum establecido en el estatuto. Pero esta ley posterior, que se pronuncia expresamente sobre el quórum, prevalece. Y en el caso de los consejos y comités, aquí no se dice absolutamente nada. La norma sí guarda silencio en este caso de los consejos y comités, por lo tanto consideramos que el quórum aplicable es el que fije el estatuto. En cuanto a la votación, la norma tampoco estableció una regulación especial, por lo cual los acuerdos de asamblea, consejos y comités deberán alcanzar la mayoría establecida estatutariamente para una sesión presencial, ¿no? No hay norma expresa, no hay norma particular, no hay una regulación específica, en consecuencia, se aplica lo que señala el estatuto de cada cooperativa. ¿Qué validez tienen estas sesiones no presenciales? La norma lo ha hecho en forma expresa, ¿no?
La norma señala en forma expresa que los acuerdos adoptados en sesiones no presenciales tienen la misma validez, eficacia y efectos que los acuerdos adoptados en sesiones presenciales, ¿no? Es un mecanismo más de manifestación de la voluntad societaria, ¿no? Válidamente establecido, regulado esta norma, y que la misma le da plena validez, eficacia a estos acuerdos. Las actas de las sesiones virtuales. Miren, este es un tema, por ejemplo, no regulado, ¿no? No regulado por la ley 31029, ¿no? Es un tema no regulado por la ley 31029. Pero sí está regulado en el decreto de urgencia 075-2020. En consecuencia, como aquí no hay doble regulación, sí se puede aplicar lo establecido en el decreto de urgencia 075-2020. Y según este decreto de urgencia, el acta debe contener el órgano que sesionó, se debe identificar al órgano que sesionó, se deben identificar los medios utilizados, la plataforma Zoom, Google, teléfono, videoconferencia, lo que fuera, ¿no? También se debe indicar la fecha, hora de inicio y de conclusión de la sesión, nombre completo de quienes actuaron como presidente y secretario, el número de participantes, los acuerdos adoptados, el sentido de los votos, o sea, cuántos a favor, cuántos en contra, cuántos fueron blancos, nulos, etc., salvo que se identifique que fue por unanimidad, que fue adoptado el acuerdo por unanimidad, ¿no? Recordemos siempre que si se trata de una asamblea electoral, una asamblea de elecciones, esa asamblea también debe contar siempre con la firma de los miembros del comité electoral encargados de conducir el proceso electoral. ¿Qué aspectos finales? La misma norma precisa que los medios que se utilicen para llevar a cabo la sesión no presencial deben permitir la participación, comunicación, ejercicio del derecho de voto y garantizar la autenticidad del acuerdo. Por ello es recomendable conservar toda la información relacionada con la celebración de estas asambleas y sesiones de consejo, ¿no? Incluyendo las grabaciones de las mismas para que no haya duda de cómo fueron adoptados los acuerdos, de que sí hubo participación, de que los socios intervinieron, etcétera, ¿no? Para que no vayan a haber cuestionamientos sobre la materia. Muy bien. Eso en cuanto a las sesiones no presenciales. Ahora vamos a lo que es aún más novedoso, porque no estaba regulado en el decreto de urgencia 075, el principio de continuidad en el cargo, ¿no? La Ley General de Cooperativas no regula en forma expresa la continuidad en el cargo. Vale decir, la posibilidad de que los directivos cuyo mandato ha vencido, no obstante que haya vencido, continúen en funciones, ¿no? Continúen en funciones hasta que se produzca una nueva elección. Esto no está regulado en forma expresa en la Ley General de Cooperativas, ¿no? Y sí está regulado más bien en forma expresa en el tercer párrafo del artículo 163 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué dice este artículo 163 de la Ley General de Sociedades? Dice que el periodo del directorio, un grano equivalente al Consejo de Administración, termina al resolver la Junta General sobre los estados financieros, pero el directorio, dice, continúa en funciones, aunque hubiese concluido su periodo, mientras no se produzca nueva elección. Esa es la continuidad, ¿no? Aunque se haya vencido tu periodo de funciones, ¿no? Continúas vigente hasta que no haya una nueva elección. Entonces, como las cooperativas no lo tienen regulado en su ley, y está en la Ley General de Sociedades, la gran pregunta siempre fue, ¿puede aplicarse supletoriamente? Porque es aceptado, y la Ley General de Cooperativas lo permite, que se aplique supletoriamente la Ley General de Sociedades. Pero claro, siempre y cuando la aplicación supletoria armonice con el régimen cooperativo y no lo desnaturalice. Entonces, esta respuesta de ¿se puede aplicar supletoriamente el artículo 163? Generó todo un caos a nivel de registros públicos y toda una incertidumbre a nivel de las cooperativas. ¿Por qué? Porque registros públicos ha tenido distintas posiciones en el transcurso del tiempo. Por un tiempo, registros públicos dijo, sí,
Yo creo que sí es aplicable supletoriamente si el estatuto lo permite. Correcto. Luego Registros Públicos cambia su posición y dice, no, pensándolo bien, no es aplicable supletoriamente porque consideramos que va contra las normas que regulan la renovación por tercios en las cooperativas, en consecuencia la desnaturaliza. Entonces esta aplicación supletoria que desnaturaliza no puede llevarse a cabo. Muy bien. Luego tuvimos que Registros Públicos, a través ya de una norma, de un reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas no societarias en su momento, volvió a su primera posición y dijo, sí, si el estatuto lo permite, se puede contemplar la continuidad en el cargo. ¿Qué pasó? Al poco tiempo ese reglamento fue modificado, y es el reglamento que tenemos actualmente, y según el artículo 44 de ese reglamento, no se permite la continuidad de funciones. Pero según la segunda disposición transitoria del mismo reglamento, parecería que sí se permite. O sea, ya a nivel de reglamento incluso posiciones encontradas. Pero ahí no quedó el tema, sino de que tal era la divergencia de posiciones al interior de propios registros públicos. Unos registradores pensaban que sí, otros registradores pensaban que no. Unas salas del Tribunal Registral pensaban que sí, otras salas del Tribunal Registral pensaban que no, que se tuvo que llevar a cabo un pleno registral en el año 2018. Y este pleno registral se tuvo que pronunciar para definir pues, cuál era la posición ya institucional que iba a adoptar Registros Públicos. No podía ser pues, que hayan posiciones contradictorias, ¿no? Entonces uno tiraba una moneda y veía con qué registrador podía caer, si iba a tener suerte, no iba a tener suerte. Entonces Registros Públicos, a través de esta sala, de este acuerdo plenario, dice, esta es la posición institucional de Registros Públicos. ¿Y cuál es la posición institucional que adoptan en julio del 2018? Que no resulta aplicable la parte final del artículo 163 de la Ley de Sociedades al Consejo de Administración de Cooperativas, es decir, que una vez concluido el periodo de funciones deberá cumplirse con la Ley General de Cooperativas y procederse a la renovación por tercios del órgano correspondiente. O sea, en resumen, con este acuerdo de pleno del 2018, para registros públicos, la continuidad en el cargo no se aplica supletoriamente. No se aplica. Y ese ha sido el escenario o el marco bajo el cual hemos venido viviendo, ¿no es cierto? Y si nosotros pedíamos la vigencia de poder o la vigencia del nombramiento de un consejo de administración y tenía integrantes con mandato vencido, no nos daban esa vigencia. Pero volvemos a que después de este pronunciamiento del año 2018 de registros públicos, fue publicada esta ley, la 31029 del 14 de julio de este año, ¿no? Y esta ley del 14 de julio de este año se pronuncia expresamente sobre este tema, ¿no? De la continuidad en el cargo. Y el artículo 4, ¿qué dice? Precísase que lo señalado en el tercer párrafo del artículo 163 de la Ley General de Sociedades, o sea, la continuidad en el cargo, se aplica a los consejos y comités de las organizaciones cooperativas constituidas al amparo de la Ley General de Cooperativas. ¿Ok? Entonces, observen lo siguiente. Se trata de una ley que viene a interpretar cuál es, ¿no? ¿Cuál es la correcta aplicación de este artículo 163 al caso de las cooperativas? O sea, se ha hecho una interpretación a través de la ley, que prima obviamente sobre este acuerdo plenario de registros públicos. En consecuencia, registros públicos deberá adecuarse a lo establecido en esta ley. Podemos estar en contra, podemos estar a favor, podemos pensar que el principio de continuidad en el cargo no aplica a las cooperativas porque está pensado para otro supuesto distinto, pero lo cierto es que el legislador, a través de esta ley, ha tomado posición y ha utilizado la palabra precísase, que es interprétase. Interprétase significa no que se está creando un régimen de acá en adelante, sino que ante esta discusión, esta variedad de interpretaciones, ha venido el legislador y ha definido cuál es la correcta interpretación. Y al decir precísase, lo que hace el legislador es indicar
que el tercer párrafo del 163 de la Ley de Sociedades, la continuidad en el cargo, es y siempre ha sido aplicable a las cooperativas. Por lo tanto, los directivos cuyo mandato haya vencido se mantienen en el cargo siempre que no haya habido nueva elección. O sea, ese es el concepto del principio de continuidad en el cargo, ¿no? Y si el legislador ha dictado esta ley para precisar, para interpretar que sí se le aplica, en consecuencia, debemos entender que entonces los mandatos de los directivos, los mandatos vencidos de los directivos, se van a mantener vigentes en tanto no haya habido una nueva elección. Ojo, ese es el punto de quiebre, en tanto no haya habido una nueva elección. No se va a aplicar para otros casos, por ejemplo. Esto no va a aplicar pues para el directivo que renunció. O sea, hay un directivo que renunció y quedó su puesto vacante, ¿correcto? No significa que con esta ley queda sin efecto esa renuncia y ese directivo tiene que reincorporarse, ¿no? Ni el que ha sido removido. El que ha sido removido no puede venir y decir, no, miren, en función de esta ley yo estoy vigente, ya la remoción no vale. No puede aplicarlo de esa manera. Ni el que ha sido excluido, ¿no? Este es para el caso de los directivos, que simplemente su mandato venció y hasta el momento no hay una elección para reemplazarlos. Entonces, ese directivo cuyo mandato venció continúa en funciones. Entonces, como ven, Decreto de Urgencia 075, Ley 31029. La Ley 31029 ha venido a regular prácticamente íntegramente lo que establecía el 075-2020. Lo único que se mantiene vigente del 075-2020 desde nuestro punto de vista es el contenido de las actas de asambleas y de consejos que nos hemos referido anteriormente. Muchísimas gracias. ¿No? Hasta acá llega la parte expositiva y ahora vamos a revisar un poquito las consultas que nos han estado efectuando para tratar de responderlas. A ver, un momentito. Hasta el momento tienes 18 preguntas, Carlos. Ya. A ver, nos preguntan cómo hacer una asamblea de socios con el quórum del 50% más 1. Se requiere hacer una sesión de instalación en vista que han ampliado los mandatos. Esa es otra pregunta, me parece, ¿no? Ya, la primera pregunta sería cómo hacer una asamblea de socios con el quórum del 50% más 1. Sí, por eso decía que ese es el aspecto negativo de esta ley 31029. El 075 no nos estableció ningún quórum especial para llevar a cabo una asamblea no presencial. Entonces se aplicaba lo que decía el estatuto. Eso significaba que en segunda convocatoria de repente se podía hacer con los socios o delegados que estuvieran presentes. Sí. Pero bajo la ley 31029 no. Porque la ley 31029 nos dice en forma expresa que tiene que ser no menos del 50% más 1. Para el caso de la Asamblea General, dice el quórum mínimo para su instalación será del 50% más 1 de sus miembros. Oiga, pero esto me va a imposibilitar, mi cooperativa, ¿no? Tiene 900 socios y no voy a llegar a ese número. Bueno, como les decíamos, creemos que en algunas cooperativas se va a dar esta imposibilidad. Tal vez en las cooperativas que operan bajo el régimen de asamblea de delegados sí puedan alcanzar este número, ¿no? Pero en algunas otras cooperativas sí va a haber problemas. ¿Se requiere hacer una sesión de instalación en vista de que han ampliado los mandatos? No necesariamente, ¿no? O sea, cuando hablamos de la sesión de instalación hablamos de que la asamblea eligió a los directivos, ¿no es cierto? Eligió a las personas que van a ocupar los cargos de titulares y de suplentes. Y luego al interior del consejo, porque es una atribución del consejo, ¿no? Se efectúa la distribución de los cargos, ¿correcto? Esa distribución de los cargos ya está hecha. Y se va a mantener hasta el momento que el propio consejo lo decida. Si el día de mañana el consejo quiere reinstalarse, puede hacerlo. En un año un consejo puede reinstalarse 10 veces, puede hacerlo 10 veces. Es competencia del consejo. Bastará contar con el quórum y la mayoría suficiente para adoptar ese acuerdo para que se vuelvan a instalar.
Buenos días, dice, en nuestro caso la Asamblea General Ordinaria de Socios no se pudo concretar en primera convocatoria por falta de quórum y se tiene que convocar en segunda convocatoria y el estatuto señala con los que asistan. Aún en esta situación la Asamblea Virtual debe tener quórum de 50% más uno. Lamentablemente, como hemos dicho, al amparo de esta norma sí, ¿no? Esta norma no nos da alternativa de utilizar la regulación estatutaria. Nos está en buena cuenta diciendo, ¿quieres usar mi regulación? ¿No? Ok, estas son las condiciones. Y lamentablemente no podemos decir, no, ¿sabes qué? No quiero usar la 31029, voy a usar la 075. ¿No? ¿Por qué? Porque se trata de los dos, del mismo tema, que ha sido regulado por dos normas. Entonces, ¿cuál utilizo? ¿La que más me gusta? No, tengo que utilizar en este caso la norma posterior. Sí, se trata de una misma regulación, vale decir, se ha regulado lo de las asambleas no presenciales, tengo que utilizar la norma posterior que deroga la norma anterior. ¿Correcto? Nos preguntan, dice, ¿la convocatoria de una asamblea también puede ser virtual? Nuestros estatutos mandan correo certificado y publicación en diario de circulación nacional. A ver, dijimos que la norma no ha establecido la posibilidad de que la convocatoria se haga de manera virtual, no lo ha dicho. En consecuencia, la convocatoria a una asamblea virtual tendrá que efectuarse de la misma manera que se efectúa la convocatoria a una asamblea presencial. Entonces, tiene que revisar su estatuto. Acá en la pregunta, por ejemplo, nos dicen que el estatuto manda, o sea, ordena que una convocatoria sea por correo certificado y publicación en el diario de circulación nacional. Si es así, en esta cooperativa, la convocatoria a asamblea virtual tendrá que ser también por correo certificado más publicación en el diario, porque al parecer no dice o. Si dijera o, ok, pueden optar por una o por otra, o si quieren por las dos. Pero tal como está planteada la pregunta, se requeriría de los dos, o sea, de correo certificado y publicación en el diario de circulación nacional. A ver, dice, en estos momentos, desde la emergencia sanitaria, hay una gran cantidad de cooperativas que tienen en trámite de adecuación sus estatutos en la SBS. ¿Cómo se considera esta situación? ¿No? Bueno, hay muchos aspectos que contiene esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se considera esta situación? ¿En qué aspecto? Recuerden que esa modificación a nivel de estatuto va a surtir efectos para todo efecto legal desde su inscripción en registros públicos. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen que llevar a cabo actualmente una asamblea y esa asamblea virtual no está regulada en el estatuto que tienen en la SBS que está calificando para poder pasar a registros públicos, no hay problema porque esta norma los ha habilitado a hacerlo, aunque no esté contemplado en el estatuto. O sea, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Efectivamente, hay muchas cooperativas de ahorro y crédito que tienen sus estatutos a nivel de la SBS esperando su aprobación para que de ahí pasen a registros públicos y se inscriban. Y lo más probable es que muchas de ellas, habiendo sufrido lo que han sufrido con esta pandemia, con este aislamiento social obligatorio, decidan efectuar una nueva modificación estatutaria para incorporar la regulación de las sesiones no presenciales en su estatuto, ¿no? Y no se trata de un solo artículo, hay que comenzar a revisar todos los artículos relacionados con la celebración de las asambleas, crear artículos específicos para las asambleas virtuales, las exigencias, convocatorias, etc. Entonces, es probable que luego, no solo las de ahorro y crédito, sino cualquier otra cooperativa también esté decidida a efectuar una modificación para incorporar, y que este mecanismo transitorio no se pierda en mayo del 2020, no se acabe en el 2020, sino que ya se convierte en un mecanismo permanente al que puede recurrir la cooperativa. ¿Qué es necesario para que sea legalmente válida la contabilización del quórum? Presencia de notario, password de acceso. Es una buena pregunta, ¿no? Sin embargo, yo les diría que tienen que aplicar, la norma no ha establecido, no ha dicho, será válida el cómputo del quórum en la medida, será válido el cómputo del quórum en la medida que asista un notario que dé fe de las personas que ingresaron, no lo ha dicho.
Así como en una asamblea presencial, ¿no? La determinación del quórum, ¿cómo lo hacen? Bueno, lo hacen los encargados de la convocatoria, ¿no? Revisando los padrones y demás. Entonces la cooperativa tendrá que implementar sus mecanismos para que los socios puedan ingresar y la cooperativa contabilizar la participación de esos socios, ¿correcto? Ya sea con claves de acceso, programas de software, o sea, habrán fórmulas que cada cooperativa irá implementando. Lo importante es que no hay una disposición que nos obligue a actuar de tal o cual manera. Ya dependerá de la cooperativa de si es muy estricta o menos estricta, ¿no? Si es muy exigente en cuanto a sus seguridades o menos exigente en cuanto a sus seguridades. Ser menos exigente en cuanto a sus seguridades implica tal vez ser vulnerable a que algún socio delegado después quiera impugnar algún acuerdo, alguna decisión, la forma en que se ha llevado a cabo una asamblea. ¿Cómo queda todo lo actuado por un consejo o comité antes de la publicación del 31.029? ¿No? O sea, a ver, supongo que la pregunta va por el siguiente lado, ¿no? Antes del 31.029, ¿no? Estaba claro, por ejemplo, que a nivel registral no se permitía la continuidad en el cargo. Entonces, en función a eso, muchas cooperativas, por ejemplo, tenían 6 miembros en el Consejo de Administración y 2 de ellos había vencido su mandato, ¿correcto? Entonces todavía tenían 4 miembros con los cuales podían operar válidamente y sesionaban válidamente, ¿correcto? Y así lo hicieron, ¿no? Y es más, a esos 2 miembros cuyo con mandato vencido, se les dijo, ¿no? Su mandato está vencido, ustedes ya no pueden continuar siendo parte del Consejo de Administración. Todavía tenemos 4 y con los 4 podemos operar válidamente. Pero hoy sale una norma, la 31029, y dice que el principio de continuidad en el cargo siempre se ha aplicado. Entonces, si siempre se ha aplicado, estos 2 señores también formaban parte del Consejo. Ahora lo sabemos, ¿no? En su momento no. Es cierto que al ser una norma interpretativa, dice, siempre han estado vigentes, ¿no? Ok, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Queda sin efecto todo lo acordado por los 4 integrantes del Consejo de Administración, por ejemplo? Desde nuestro punto de vista, no. ¿No? Han actuado bien, han actuado bajo un quórum determinado, han actuado ante una situación en la que todo evidenciaba que no se aplicaba el principio de continuidad, no encuentro responsabilidad, no vemos responsabilidad en esa actuación, ¿no? Consideramos que los acuerdos que han adoptado son válidos, pero ¿qué sucederá? Que ahora se han integrado 2 más, ¿no? Porque esas personas cuyo mandato venció, ahora por aplicación del principio de continuidad en el cargo, tienen el mandato vigente en la medida que no haya habido una nueva elección. Ok, lo máximo que puede suceder es que ya recompuesto este consejo, se revise esa decisión adoptada y se revoque, si es que se desea revocar, o se confirme, ¿no? Genera algunos problemas, obviamente, es esto que ha hecho el legislador de reconocer la aplicación del principio de continuidad en el cargo, ¿no? Por un lado, soluciona algunos temas, por otro lado también complica. ¿El Consejo de Vigilancia puede convocar asamblea ante la negativa del Consejo de Administración? Sí, el Consejo de Vigilancia tiene esta prerrogativa establecida por la Ley General de Cooperativas y normalmente duplicada o replicada, más bien, en el Estatuto de las Cooperativas. A ver, dice, en el caso que la cooperativa tuvo elecciones en el mes de marzo del 2020 y no alcanzó a registrar ante la SUNAP al nuevo Consejo de Administración, ¿debemos acogernos a esta ley o nos permitirán registrar el nuevo consejo elegido? Ya, muy buena pregunta porque me permite aclarar lo siguiente, ¿no? El principio de continuidad en el cargo dice que van a continuar en su mandato aunque el mismo haya vencido, o sea, ¿era hasta marzo del 2020? Sí. ¿Debería terminar en el 2020? En el marzo del 2020, sí. Pero van a continuar abril, mayo, junio, sí, en la medida que no haya habido elección. Aquí en la consulta que nos formulan, indican que sí hubo elección. Entonces, si hubo elección, hay nuevos directivos del Consejo de Administración.
que ya entraron en funciones. Oiga, doctor, pero no está inscrito. Sí, pero la elección de un directivo tiene un doble efecto. Un efecto interno y un efecto externo. Un efecto interno es al interior de la organización cooperativa. Ese directivo electo entra en funciones el mismo día de la elección, ¿no? O en la fecha que haya establecido el estatuto o la asamblea. Pero en principio entra en vigencia el mismo día de la elección. O sea, desde ahí ya es directivo titular y ya asume los derechos, responsabilidades, deberes como directivo. Otra cosa es que no logre inscribirse en registros públicos por X razón. Entonces, ante terceros no se da a conocer como directivo, pero internamente sí es un directivo. Entonces, ese directivo que ha reemplazado a aquellos cuyo mandato venció es el que se mantiene vigente. Y los directivos con mandato vencido ya no continúan. ¿Por qué? Porque ya se dio el supuesto establecido en la norma, que es que haya una elección. Ya hubo una elección. Entonces ya no hay continuidad en el cargo, ya hay nuevos directivos. ¿Ok? Ahora, me podrán decir, hay dos realidades. Y otra realidad real, sí. A nivel de registros públicos habrá un último consejo o unos directivos que por más que tengan el mandato vencido para registros en aplicación de esta norma, podrán estar vigentes, pero al interior de la cooperativa la realidad es otra. Ya hubo elecciones. Dice una cooperativa de servicios múltiples, ¿puedo convocar a Asamblea General de Delegados antes de la aprobación del nuevo reglamento de inscripciones? Sí, algo que me faltó señalar efectivamente es que la ley 31029 tiene también una disposición adicional, ¿no? Es que se le ha otorgado un plazo de 120 días calendarios a la SUNARP, ¿no? Con el fin que apruebe el reglamento de inscripción de cooperativas, que sería algo espectacular, ¿no? Porque a la fecha nosotros nos regulamos por un reglamento para varios tipos de personas jurídicas, asociaciones, fundaciones, comités, cooperativas, etc., ¿no? Pero sería espectacular que las cooperativas cuenten con un reglamento ad hoc, propio, que conozca de su naturaleza, de sus problemas, que se base en la jurisprudencia que existe y que ponga en blanco y negro, ¿no? Algunas pautas directivas para tener predictibilidad a nivel de registros públicos, saber por dónde ir y evitarnos tantas observaciones. Entonces, ojalá que esto se cumpla, ¿no? ¿Tienen que esperar las cooperativas a que esté aprobado este reglamento? No, olvídense. Además, si esperamos a que salga el reglamento, podemos volvernos viejos. Recuerden que la ley de cooperativas tiene más de 39 años sin reglamentar. Y si alguien pensó en esperar el reglamento para hacer algo, bueno, se le pasó el tren, como se dice, ¿no? Entonces, no está sujeto a la adaptación de un nuevo reglamento. Nosotros podemos llevar a cabo nuestras asambleas, que se seguirán rigiendo por el reglamento vigente. ¿Correcto? Cuando salga el reglamento especial aprobado por SUNAR, bueno, seguramente haremos otro webinar, lo estaremos comentando las novedades, pero una cosa no limita a la otra. Bueno, ya voy a escoger algunas preguntas, pero no me da más tiempo, pero claro, me preguntan si hay la votación secreta, ¿cómo se hace con la votación secreta? Ojo, hay que tener cuidado con esto, porque si el estatuto señala que la votación es secreta y nosotros en el acta damos a entender que no ha sido secreta, va a ser materia de observación. O sea que, no obstante que sea virtual la asamblea, hay mecanismos, ¿no? Habrá que hablarlos pues con las personas de sistemas también básicamente, pero hay mecanismos para garantizar la seguridad y el carácter de secreto del voto. En las COPAC los suplentes son directivos, entonces un suplente puede reemplazar al titular por vacancia. Por supuesto, los suplentes reemplazan a los titulares en caso de que se produzca una vacancia. En realidad esa es su labor. Para eso son elegidos, ¿no? Para que si se produce una vacancia de un miembro titular y existen suplentes, los suplentes pasen a ocupar el puesto del titular.
también se extiende el mandato de los directivos suplentes. Es una buena pregunta. Yo creo que también la norma no hace distinción, ¿no? La norma no hace ninguna distinción. Si hay un ambiente amplio y aplicando los protocolos de seguridad, ¿se podría realizar la asamblea de manera presencial? Claro, hay que tener en cuenta una cosa. La ley nos ha facultado a llevar a cabo asambleas no presenciales. No nos está obligando, ¿no? Y acá podemos tener también un comentario con relación a la SBS, ¿no? La SBS ha establecido de que las cooperativas deben llevar a cabo sus asambleas 30 días hábiles después de levantado el estado de emergencia, ¿no? Pero bueno, habrá que ver si la cooperativa después de esos 30 días puede llevar a cabo, si se ha levantado el estado de emergencia, si se permite la concentración de personas o no, ¿no? Habrá que evaluarlo. O sea, es un oficio que ha dictado la SBS, pero que habrá que ver si es posible, ¿no? Lo que la SBS no puede hacer es obligarnos a llevar a cabo la asamblea a través de la vía virtual, ¿no? La norma nos ha facultado, no nos obliga a hacerlo. Ahora, si la podemos llevar de manera presencial, ¿no? Nosotros consideramos que sí, ¿no? En la medida, pues, de que efectivamente lo hagan en espacios amplios, con protocolos de seguridad, de higiene, que se sigan al pie de la letra, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma, si bien ha restringido las reuniones, ¿no? No las prohíbe. O sea, la última norma que tenemos vigente no prohíbe las reuniones, sí las restringe, pero al momento de regular las reuniones, en el artículo 11, me refiero del Decreto Supremo 116 del 2020 PCM, dice, se encuentran suspendidos los desfiles, fiestas, así como todo tipo de reunión, ¿no? Evento social, político, cultural u otros que impliquen concentración o aglomeración de personas que pongan en riesgo la salud pública. ¿No? Entonces, si estamos tomando todas las precauciones, no se trata de una reunión pública, sino esta es una reunión privada. Y gracias a todas las precauciones que estamos tomando, no vamos a poner en riesgo la salud pública. Creemos que sí es posible llevar a cabo una asamblea presencial. A ver. ¿Puede la Asamblea General de Delegados realizarse mitad virtual y mitad presencial para una concurrencia de 60 delegados y un aforo local de 150? Bueno, eso es algo que no ha regulado la norma, fíjense, y es muy interesante, ¿no? O sea, ¿qué tenemos ahora? Tenemos asambleas presenciales y tenemos asambleas no presenciales. Y podemos tener una mixtura de que un grupo esté en la cooperativa y otro grupo esté conectado de manera virtual. Particularmente creemos que sí. Vamos a ver ahora cómo lo toma Registros Públicos. Ese es otro tema, ¿no? Otro mundo desconocido, ¿no? Nosotros creemos que sí. Si estás habilitado para virtuales, si estás habilitado para presenciales, creemos que sí es posible hacerlo. Hay un mecanismo que las cooperativas no han utilizado mucho, que es el de llevar a cabo asambleas generales sin asistencia simultánea. Vale decir, esas asambleas generales donde son convocados, que se usa más para procesos electorales, ¿no? Donde los socios son convocados entre las 9 de la mañana, o los delegados entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Entonces, el socio delegado se acerca a la cooperativa en ese horario, simplemente a votar, ¿no? Aprobando tal o cual moción, o eligiendo tal o cual directivo. ¿Correcto? Entonces no hay una acumulación de personas a una misma hora, sino todo un día en el cual, en el horario establecido de 9 a 6, los socios o delegados asisten a votar. ¿Correcto? Al final del día, cuando se cierra a las 6 de la tarde, por ejemplo, se cuenta el número de votos y con eso se determina si hubo quórum o no hubo quórum. Y ese mecanismo está regulado en el reglamento de inscripciones que es aplicable a cooperativas. Por eso es que es un mecanismo que sí podrían utilizar las cooperativas.
O sea, tienen la presencial, tienen la no presencial, tienen este tipo de asambleas con presencia no simultánea de socios, y creemos nosotros que también es posible entonces unas asambleas mixtas, algunos presenciales y otros no presenciales. ¿Habría alguna responsabilidad del Consejo de Administración en cuestión de los tiempos si llega a celebrar la Asamblea General el 31 de diciembre del 2020? Bueno, habrá responsabilidad del Consejo de Administración si pudiendo hacer la Asamblea, si pudiendo llevar a cabo la Asamblea no lo hace. Pero si hay razones objetivas que le impiden llevar a cabo la Asamblea General, no habrá responsabilidad, habrá que analizar el caso concreto, ¿no? La aplicación del reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas no conllevaría observaciones por parte de la SUNAR en la inscripción de los acuerdos de asambleas no presenciales y no previstas en el estatuto. No debe llevar a ninguna observación. ¿Por qué? Porque primero tenemos esta ley que ha salido, que habilita, y en segundo lugar, porque ese reglamento también hace referencia a asambleas no presenciales, a sesiones no presenciales, o sea, sí compatibiliza. Lo que pasa es que no había norma que habilitara a las cooperativas, ahora ya lo hay. Entonces creemos que las dos armonizan, ¿no? Los directivos del comité electoral han renunciado. ¿Quién asume esa responsabilidad en la asamblea? Si se trata de una asamblea electoral, de elecciones, como hemos dicho, y ya con esta pregunta tenemos que terminar, si se trata de una asamblea de elecciones, debe necesariamente participar el comité electoral, ¿correcto? Si por alguna razón el comité electoral ha renunciado, han sido excluidos los miembros, lo que fuera, no cuentan con comité electoral, punto 1, la agenda, punto previo, anterior a la elección de los directivos, tiene que ser la elección del comité electoral, ¿no? Sin comité electoral no pueden llevar a cabo elecciones, va a ser observado de todas maneras. Bueno, muchísimas gracias, creo que hemos tratado en el breve tiempo de absorber la mayor cantidad de consultas, obviamente algunas habrán quedado sin responder, quedamos también a disposición de ustedes, ahí tienen ustedes en pantalla los correos a los cuales nos pueden escribir, y estaremos pendientes de comunicarles cualquier otra novedad, modificación, cualquier norma que incida o que afecte a las cooperativas. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Agradecemos a nuestro expositor y a la audiencia por su presencia el día de hoy. Como lo mencionó Carlos, en caso haya quedado alguna pregunta sin responder, pueden contactarnos al correo que aparece en la presentación. Presentación que también, repito, será remitida a sus correos a más tardar el día de mañana con una encuesta. Con esto damos por finalizado nuestro webinar. Esperamos reencontrarnos pronto en otros eventos. Muchas gracias y buena salud para todos. Seguimos adelante.